fue el que no se pudo dar, creo que fue la semana antepasada. Y supuestamente de este lunes que pasó, o sea, de ayer en 15 ya comienzan las clases de junio. Entonces tendríamos que tratar de terminar antes de, a ver, un poco ya es el primero, antes del Antes del 13 13, ok. sería. Yo voy a poner un cuestionario en nuestra plataforma y eso me va a servir también a tener, digamos, la gente que participaron y todo ese tema, teniendo en cuenta que es un día que tenga, ¿verdad? Pero voy a poner un cuestionario fácil, de acuerdo a los materiales que tienen, ¿verdad? Como un trabajo. Y bueno, ¿verdad? Ahí también es como una forma para tener una lista, cotejar un poco la lista que me pasa de coordinación, si me llegan a pasar, entonces para ir teniendo, digamos, para que seamos honestos por sobre todas las cosas. Claro. Eso es lo importante. Em, Según lo que había explicado la profe Betty, o sea, me había explicado a mí, el seminario es así como así vos, profe, libre para más o menos para vos, o sea, vos diseñás el programa, que fue lo que hicimos el año Mm, pasado, y sos vos el que tiene que poner después los trabajos para evaluar, ya sea ensayos, pero ensayo habías dicho en la primera clase que no, porque no ibas a poder leer 60 ensayos, entonces creo que quedamos en que ibas a hacer test con devolución, o sea, con respuesta liberada, así como hacíamos en técnicas y prácticas psicoterapéuticas. Así te era también más fácil a vos luego colocar la calificación y promediar eso al final para la calificación final. así, Lo que yo no recuerdo muy bien es si ibas a tener en cuenta o no para la calificación 5 la asistencia. Mucha gente me preguntó al privado y yo no les quise mentir porque la verdad que no recuerdo. Yo sé que vos consideras asistencia para ciertos, ¿cómo sería? Ciertos criterios que vos manejás, pero no les supe decir si ibas a tener o no en cuenta, por ejemplo, qué sé yo, 100%, qué porcentaje de asistencia para llevar la calificación 5 o si ibas a tener en cuenta, qué sé yo, por ahí le falta un punto. O sea, son preguntas que varios compañeros me hicieron en el privado para llevar la calificación 4 o 5. Entonces, si es que vos le podrías aclarar porque tienen dudas. Y yo les dije que hoy te iba a plantear esa voz para que vos mismo le digas, entonces ellos escuchan. sí, de hecho que en esta modalidad virtual la asistencia pasa en un segundo plano. Yo no voy a tener como criterio para calificar o tener derecho al examen final la asistencia. Eso no, solamente ahí ya se apela a la, ¿cómo se diría esto? A la honradez de cada uno, ¿verdad? Por eso voy a poner al final como una evaluación final de todo lo que conversamos, de los materiales que está en la plataforma. Un cuestionario, seguramente de 30 ítems, y sobre eso en la escala que utilizamos en la facultad. Sobre eso, y ahí si es que tiene que tener una calificación o si tiene que tener carga horaria, entonces ahí nomás también, o sea que nadie se va a aplazar. Bueno, hay que tener que repetir otra vez el seminario. Esto ya se tiene por dado. Ahora, quién dio y quién no dio es el tema. Entonces, una forma de, digamos, saber quién dio y quién no dio, que es lo que a mí me importa, ¿verdad? Y creo que a la coordinación y a ustedes también, a todos, es saber eso. Entonces, el cuestionario me va a ayudar en ese sentido. Un cuestionario abierto, así como dijiste, como nuestros exámenes, de tal forma que se cierre el cuestionario y ustedes ya saben todo su puntaje, sin ningún problema en eso. Y va a estar un día desde las 7 de la mañana hasta las 23:59 disponible. Creo que Eso habías, también. creo que habías dicho que ibas a dejar unos días de tiempo para que se pueda resolver el cuestionario. Tampoco así una semana, ¿verdad? Pero creo que habías dicho, profe, 2 o 3 días, no recuerdo muy bien eso. Sí, el tema es que hay mucha gente realmente que se olvida la tarea y a mí me cuesta muchísimo avisarles, sabes que tenés tarea, revisar la plata, a mí me cuesta hacer eso. Eh,
apunto más, digamos, a la libertad. Bueno, por algo te olvidaste, no hiciste y ya pasó, ¿verdad? No, no puedo hacer nada al respecto, ¿verdad? Pero no, tampoco puedo estar avisando a cada uno. Entonces, por reglamento tenemos ese horario, pero podemos pasar el reglamento por alto, ¿verdad? Y Lo que, poner a lo que disposición. podríamos hacer, profe, vos me avisás cuando alzás y yo aviso una sola vez. Y después ya cada uno se va, revisa si hace o no hace Eso ya, y tampoco estar recordándole, pero eso es lo que se puede hacer. Me avisas cuando alzás y yo les aviso y ya después depende de cada uno. exactamente. Entonces, ustedes empiezan el lunes 17, me dijiste. El lunes 17 de junio, ahora voy a mirar el calendario. 14 de junio creo que es. Lunes 14. Bueno, entonces, antes de ese lunes 14 tiene que, como es primer día y el cuestionario de virtual puede estar habilitado ese Así lunes. mismo, y también me había comentado la profe Betty que la clase que habíamos perdido, o sea, no perdido, que no pudimos dar contigo, ¿verdad? Por los inconvenientes que tuviste vos, profe, se puede recuperar con otro cuestionario también. Entonces podríamos hacer dos cuestionarios, uno no recuperatorio para recuperar la clase que se perdió y otro como examen final sería. O sea, son Bueno, opciones que ella me había dado para que yo te comente. bueno, entonces tenemos que tener tiempo entre un cuestionario y otro también. Eso tenemos que tener planificado. O sea, que es pedagogía compensatoria, que es donde compensamos ese día, ¿verdad? Entonces, ese día que faltó, a través de un trabajo, digamos. Y el 14 de junio sale lo que llamaríamos examen final. Entonces, es importante ir revisando la plataforma y la pedagogía compensatoria sería, como, así como su nombre lo dice, compensar esa clase perdida o esa clase que no dimos. A no ser que en la semana, qué día podíamos tener un Zoom y recuperar, ¿verdad? Pero esa opción también, de que podemos tener un Zoom y recuperamos. Nosotros ya no tenemos más clases, entonces podría ser esta semana, si los compañeros proponen un día, entonces después yo te aviso o vos propones ahora, después yo les hago votar y te aviso a vos, profe, un día que vos puedas y que la mayoría también pueda. Sí, De esta semana. de esta semana, de Sí, esta, de esta semana, puede ser esta semana, porque la siguiente semana ya sería prácticamente, creo que nuestra última clase, sí, nuestro último sí, nuestro encuentro. último encuentro y ya la siguiente semana ya es el examen final, por así llamarlo. Eh, en mi caso particular, si va a ser esta semana, yo tengo libre jueves a esta misma hora. Y la otra semana, que es nuestro día normal, que sería martes. Si Y va a les ser, voy a preguntar en el grupo, o sea, que ellos voten si este jueves o si no la semana siguiente y te aviso los resultados, profe. bueno, está bien. Bueno, ahora vamos a terminar esta parte de las entrevistas. Ustedes tienen micrófono abierto, pueden abrir, preguntar en relación a lo que estamos desarrollando sin ningún problema. Bueno, la relación terapéutica, que para este modelo es tan importante en el sentido de que el estar presente, el encuentro, la relación es terapéutica. Independientemente de las técnicas que yo utilice, la relación en sí debe ser terapéutica y para eso justamente se va a necesitar que el terapeuta reúna algunas cualidades que creo que ya hablamos de las cualidades del terapeuta, si es que me estoy transbordando, porque la verdad estoy con 4 grupos y casi estoy hablando del mismo tema, entonces me ayuda nomás con eso y retocamos, retomamos, repasamos lo que sea.
Entonces la psicoterapia es o debe ser un encuentro genuino entre dos personas. Fíjese que cuando habla de lo genuino, de hecho que se espera que el terapeuta sea una persona genuina, integralmente funciona relativamente bien, tiene sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones en coherencia, tiene empatía y tiene la consideración positiva incondicional hacia las personas. O sea que al llegar a ser terapeuta de esta corriente, uno ya hace o por lo menos ya practica lo que dice Abraham Maslow. Ama a las personas. O sea que me tengo que preguntar quién me cae mal y cuál es la razón por la cual o por la cual me cae mal una persona y menos un cliente. Porque he escuchado en reuniones de colegas cuando dicen, entró fulano, es mi paciente, pues no me cae, no debería de ser un obstáculo. El dilema consiste en aprender a mantener un equilibrio y fluir entre estas dos posturas. Tratar de acercar, ver, comprender el sentido de su experiencia. Si yo no me acerco a esa subjetividad, no voy a poder entender, y para eso justamente necesito lo que dije hace rato: congruencia interna, empatía y consideración positiva incondicional. Aparte de saber escuchar, aparte de saber crear sentimientos, crear emociones, que el paciente, en este caso, se sienta recibido o acogido, como dice el texto. Y el otro es simultánea y paralelamente observa la vivencia del paciente desde fuera del mundo experiencial de este, para así no perder la objetividad. Entonces, estos son, yo me voy a poner a llorar o no, ¿verdad? Ahí voy a perder mi objetividad. Entonces, sí entiendo, sí comprendo todo lo que me está diciendo, hasta su experiencia, pero no voy a perder la objetividad. No me voy a mezclar en ese sentido. Por más de que estamos hablando, por eso justamente dice, ¿verdad? Que este es el trabajo intelectual, digamos, que uno va haciendo como terapeuta constantemente. Por eso vuelvo a repetir, hacer psicoterapia, atender 5 personas, 6 personas, 7 personas en un día, la verdad que lleva mucho trabajo y mucha energía psíquica. En nuestra área, un profesional de 28 años, varón, y le dije, esta apertura de mi no estoy para juzgar, para criticar, la confidencialidad se mantiene, ya les dije cómo yo me manejo, eso va a depender de cada terapeuta encarar. Hay una ley que nos respalda, que tenemos que conocer, y de acuerdo a eso trabajar. Entonces yo en la primera sesión ya digo todo esto, ya sabe cuánto cuesta la sesión, cuánto va a durar, porque eso ya me preguntó por mensaje. Entonces cuando llego, yo ya le presento otra vez por las dudas y le digo en mi nombre y apellido que soy, eh, cuáles son los trabajos que estoy desarrollando en el campo de la psicología, y después ya le hablo de que este es un espacio de él, en este caso, en donde no estoy en una situación de juzgar, de prejuzgar, de emitir juicio, y por supuesto dentro del marco de la confidencialidad, a no ser que tu vida esté en peligro. Eso yo hago y creo que lo repito con cada grupo en la primera sesión. No voy a esperar que aparezca y ese soy yo, porque otro terapeuta lo puede hacer de otra manera, y vuelvo a repetir. Ahí entra la idiosincrasia, cómo es el terapeuta. Entonces, esta persona empezó a contar su problema hasta que llegamos en un momento dado
de que me comenta de que consume cocaína. Entonces, bueno, ¿hace cuánto y en qué contexto es habitual? Hace 2 meses que no consumo más. Pero ¿cómo fue para consumir, por ejemplo? Entonces, todos los eventos del pasado los estamos trabajando en el presente. Y él, por supuesto, atribuye a los problemas familiares que tiene y que la única forma de concentrarse en su vida y en lo que él quiere hacer es consumiendo cocaína. Y me dice, y después que dejó de consumir la cocaína, se fue a consultar con un médico porque no podía dormir, pero decidió dejar. Hace 2 meses que no consume. El médico que le recetó, Neuril, es decir, clonazepam. Entonces, toma clonazepam, no concilia el sueño y él nomás ya aumenta la dosis. Y los medicamentos, o sea que toda la gama de las benzodiazepinas puede hacer un efecto contrario a lo que está diseñado el medicamento. O sea que, ¿qué le hizo a él? Le pregunté, ¿cuántas gotas te indicó el médico? 4 gotas. No me hace nada, me dice. Y como está en una profesión que maneja matemática, entonces me dice, una pastilla equivale a 20 gotas. Por lo tanto, tomar 3 pastillas no es mucho, me dice. Entonces, 20 por 3, ¿cuántas gotas tomó, verdad? Y me dice, anoche dormí 1 hora. Y hoy a las 11 de la mañana fue nuestro encuentro. Anoche dormí 1 hora. ¿Y qué pasó con el clonazepam? Y hizo lo que justamente el efecto adverso, el efecto contrario, por el exceso. Por eso que justamente, y no en nuestra materia de psicopatología ni psicofarmacología, pero cuando hay una medicación de por medio en un tratamiento psicológico, independientemente de la corriente que manejamos o que manejemos, es importante la intervención psiquiátrica, porque se supone que esa especialidad o esas personas son las especialistas en dosificar el consumo de la medicación o del medicamento. Bueno, entonces nos fuimos nosotros, obviamente, por el tema de la respiración, la relajación, todo eso, y le dije que pruebe esta semana. En el hipotético caso que no sepa manejar, también trabajamos un poco el hecho de calendarizar las prioridades, las actividades del día, porque me dice, ahora salgo de acá, me voy a comer y voy a dormir toda la tarde y seguramente van a despertar a las 8 de la noche. Entonces, si ese es su ritmo, ¿cómo va a querer dormir a la noche? Entonces, vamos a cambiar. Ahí se dan cuenta que en algún momento la terapia que era tan no directiva, también se puede volver un poco directiva de acuerdo al caso. Por eso es importante de alguna forma entender las corrientes. No quedarme, por más que yo estoy casado con estas 3 corrientes, no me voy a quedar solo con eso. Voy a usar la reestructuración con el hecho de la jerarquización de las necesidades en un más. Entonces, y en este caso, cambiar el ciclo circadiano. Es decir, sería bueno, yo jamás digo, anda a hacer esto. Yo no soy de ordenar, pero sí hago, sería bueno como dándole al paciente que elija, de que después de almorzar duermas 2 horas y pues, date una ducha para que te pueda despertar realmente bien, porque le está faltando su hora de dormir. Y por más que ustedes o pensemos diferente, nuestro cuerpo, nuestro cerebro está como que programado, por así decirlo, a que la noche es para el descanso. Una de las cosas que se puede hacer a la noche es descansar, independientemente de las otras actividades que hacemos. Y se dice también de que cuando uno no duerme una noche, tarda muchísimo tiempo en recuperar ese sueño perdido, por así decirlo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Reestructuramos toda la vida, es decir, toda la actividad de un día, de tal forma que a la noche pueda tener sueño, porque con el clonazepam no puede dormir. Entonces, ahí entra lo que dice Carl Rogers, de que la psicoterapia también es un arte, pero para ser artista uno necesita tener las herramientas. Entonces no utilicé ninguna técnica excepto la respiración y la relajación. Solamente eso. No,
nada nada de otro mundo. Y el manejo de la agresividad. Bueno, de nada sirve proporcionar condiciones supuestamente neutras si en la cotidianidad no se desarrollará de esa manera. Si se va a encontrar con ese tipo de relaciones artificiales. O sea que si yo le proporciono al paciente un ambiente neutro y yo sé, y vuelvo a traer el ejemplo que le estaba diciendo, porque en realidad, como me relató, su familia ni que Vietnam, ¿verdad? Entonces, eh, el ambiente psicoterapéutico psicológico de consultorio es bastante relajante, pero su ambiente real familiar, que también es, el consultorio es real por 45 minutos, pero el ambiente familiar no es. Entonces hay que darle las herramientas de cómo va a afrontar esas situaciones. Entonces ahí hablamos del significado de los estímulos que está recibiendo. Entonces, una de las cosas que él hacía es de que vive con sus padres, con su hermano, con su abuela. Y todito le piden cosas. Y él a todito le hace caso, a todito como que le satisface las necesidades de sus pedidos, pero después para él no tiene tiempo. Y ahora ya aquí ya terminó la carrera, está en proceso de tesis, entonces necesita tiempo. Por lo tanto, consume y a veces no duerme 3 noches. Esa es la atribución que él hace. Pero lo importante en este caso, porque si no le tenía que derivar al Centro Nacional de Ediciones, era de que hay esa predisposición de no volver a consumir por lo menos ese tipo de droga, porque está consumiendo otra droga ilícita bajo receta que es el clonazepam. Entonces, el criterio de realidad acá no se pierde. Eso no tenemos que perder. No es que esa relajación, porque yo cierro la sesión preguntando cómo te sentís después de este tiempo que hemos conversado. Y generalmente, y él también me dijo, y la verdad relajado me saqué un peso encima, pero ese es momentáneo, es ahí. Por eso le unimos herramientas para que pueda enfrentar, digamos, su cotidianidad, que es diferente al contexto psicoterapéutico, al contexto consultorio. En última, la enfermedad mental aparece cuando la persona no ha desarrollado su potencia para afirmar su ser y confrontar constructivamente la diana. Se le brinda en consecuencia un espacio lo más auténtica y conscientemente posible para que lo logre. Ese es el contexto psicoterapéutico, un espacio en donde la persona puede llegar a ser lo que ella realmente es. Y cuando sienta ese gusto por ser lo que realmente es, ahí como dicen los conductistas, puede generalizar en otros escenarios. Y eso obviamente se va poniendo puesta en escena, por así decirlo, en el consultorio. Entonces, cuando le pregunté a este si en algún momento llegó a hacer respiración, relajación, sí, suelo hacerme eso. Como me dijo así tan, como si nada hubiera pasado, entonces hablamos de la ambientación, hablamos de cómo se respira, hacemos unos ejercicios como ejemplo para que pueda utilizar a la noche cuando no pueda dormir. Porque el ejercicio de respiración ayuda justamente a que el cerebro, la mente, mejor dicho, se ponga en blanco por lo menos un momento y pueda volver a pensar después. Porque una de las cosas que manifestó es que no dormía y se perdía en sus pensamientos. Uno de los mayores peligros que los seres humanos sienten en las sociedades occidentales en nuestro actual periodo histórico es el ostracismo, ya que al no enfrentar los dilemas de la existencia, evita. El ostracismo es como que me dejan de lado, ya, bueno, me doy un paso al costado, es famoso, nadie me quiere, nadie me hace caso, nadie me entiende. Entonces, tipo que como dice Jung, eh, después de ser una persona extrovertida, como me convierto en una persona introvertida. Entonces, al evitar, yo no debería, por lo menos, de evitar el contacto con los estímulos que a veces uno evita, hasta inclusive los sentimientos, uno evita sentir para no sufrir.
porque son dolorosos a veces. Sin percatarse de ello, actualizar sus potencialidades, y debido a esto, la persona no puede ser capaz de expresarse a voluntad, que es lo que va a empezar a hacer en el consultorio, pues se siente oprimida y o amenazada por los determinantes socioculturales. Entonces, hoy la atendí también a otra persona, varón también, y me vino así tipo, es la segunda vez que viene, y viene así tipo hippie, su pinta, ¿verdad? Y yo estoy así como ustedes me están viendo de vestir, esa es mi forma, ese es lo que, esa es la, digamos, lo que yo adopté para mi trabajo profesional. Entonces, a mí no me importa cómo viene vestida la persona, pero esa ya es una fenomenología que yo voy a trabajar. Pero hay otras necesidades que hay que trabajar antes que su vestimenta y su pinta, porque esa no es la queja que está trayendo. Entonces, lo que trae primero, en consecuencia, cuando vaya cerrando esas situaciones o asuntos inconclusos que tiene, después probablemente se hable si es que le incomoda su forma de vestir, pero no lo voy a hacer porque a mí me incomode o porque a mí me cae mal como se viste mi paciente o mi cliente. No, si es que a él le molesta. Ahí sí trabajaría, pero si no es molestia, ¿quién soy yo para decir cuál es la moda? Esas son atribuciones que a veces la persona se toma y nos dicen, no te queda bien eso. Tomo mate mientras escucho alguna pregunta de intervención. Su micrófono, preguntar, intervenir, contar su experiencia, todo eso. Así para que nuestro encuentro se les vea. Profe, la mayoría, 21 personas de 32 que están conectadas, con el que estamos conectados, votamos por recuperar la clase este jueves a las 18:30, en lugar de rendir 2 cuestionarios. Pero qué decisión inteligente realmente. Entonces, jueves, anoto porque mi juicio es un perjuicio eso. 18 Entonces, horas sí, de recuperación. así mismo. Entonces, vamos a rendir un El solo lunes, cuestionario que el sería lunes el 14, lunes 14. Sí, y sería nuestro examen final de seminario. Único cuestionario. único cuestionario. Así mismo. ¿Cuántos días quiere que esté disponible el cuestionario? Que los compañeros decidan, ya que hay Pueden micrófono también abierto. eso escribir y de repente vos ves ahí cuánto es, me avisa cuántos días quieren. Bueno, Pero les pregunto. sí, acuérdense que el puntaje mejor, porque acuérdense que nosotros manejamos por puntaje y me imagino que ustedes tienen la escala. Si no tienen, yo le voy a pasar la escala de 30 puntos, entonces para que puedan saber ya la calificación. Porque la plataforma te va a dar el puntaje. ¿Cuántos puntos hiciste? Te va a decir la plataforma. Pero como que Así nosotros mismo. por escala, entonces si es que no tienen la escala de 30 puntos, te voy a pasar a vos para que puedas socializar con los compañeros y las compañeras. Me parece Bueno, excelente. bueno, profe, entonces quedamos así. Voy a repetir para que Todo quede bien claro que un solo cuestionario vamos a tener y este jueves recuperamos la clase que se perdió a las 18:30. Muy bien. Después me vas a hacer recordar si es que ya desarrollamos lo referente al terapeuta. Creo que ya Eh, actitud al terapeuta. creo que ya hablamos de eso hace 15 días, profe. Ok, Fue antes de que la clase se suspenda. muy Creo bien, que eso fue uno de los primeros temas que conversamos. muy bien. Voy a mirar el programa a ver qué nos falta y de repente podamos hablar o sea, que hablar de algo que todavía no hemos hablado. Bueno, Entonces les pregunto cuántos días quieren que esté disponible. no, que no exageren, porque acuérdense de que e-learning controla la plataforma. Profe, Entonces, que no sea yo ahora justo el que, digamos, como que me voy en contra del reglamento. Ana, ¿qué tal, profe? Yo creo que un máximo de 48 horas estaría bien.
porque si no ya es demasiado también. O sea, Y por eso, se agrega al 14 y después al 15 sería 48, 16 creo que sería 48, máximo. sí, porque Para entre no la, exagerar tampoco justamente por el tema de cómo controlan la plataforma. sí, que se controlan. Eso te iba a decir, gracias a Dana. Eso te iba a decir, profe, porque viste que ya que es un examen, no es un cuestionario así tipo trabajo práctico o tipo PPS, ya que sería un examen, entonces creo que un máximo de 48 horas sería entre 36 y 48 Entonces, horas. Juli, no, si es examen tiene que ser 24 nomás, porque podemos tener problemas. Eso es lo que justamente les plantea. Los exámenes duran de las 7 Profe, de la mañana hasta las 23 y profe, 49 de ese día. profe, permiso. Te escucho. El estatuto, la verdad, no es que te obliga a dar un examen sí o sí. Vos podés calificar por medio de trabajo también. Y eso vos podés considerar como un trabajo, no necesariamente como un examen. Bueno, Porque hubo también seminarios pasados en los cuales nosotros con trabajos prácticos nomás también los profesores nos iban calificando al menos en mi sección. bueno. Entonces lo que podemos hacer con esa observación es que en la plataforma no aparezca un examen, que no tenga ese título de examen, para que podamos tener, alguien está hablando. Alguien tiene el micrófono abierto. Entonces, lo que decía José Carlos, cambiamos nomás el tema de que no diga examen, sino que bueno, voy a buscarle un título, trabajo, algo así, cuestionario de trabajo, cosas así le voy a poner, para que podamos zafar esa situación de que pueda estar 48 horas o 2 días, algo así. Entonces, se cierra el Claro, cuestionario. porque vos ya habías aclarado, profe, que trabajo no íbamos a poder entregar porque vos no ibas a leer Así, 60 trabajos prácticos. Entonces, lo que podrías hacer es colocar como puso el profe de psicopatología, evaluación de conocimientos, algo así. Y creo que tuvo 2 o 3 días para que sí, podamos completar. sí, y 48 horas, que Yo sería, pregunto una cosa. sí. No vamos a tener inconvenientes al poner evaluación de conocimiento o lo que sea, siendo que mayormente siempre nos piden y te van a pedir lo de ellos, algún examen que corrobore que el alumno obtuvo los puntos, o Pero, en este caso es libre. pero en El profe decide, Dana. sí, Cuando es seminario, el profe es el que decide si nos va a calificar por trabajo práctico o por examen o por evaluación. Dale, Pero por gracias. una cuestión temporal del profe con sus ocupaciones, él dijo eso en la primera clase que trabajo práctico no iba a dar como porque se le hizo bastante complicado con las notas de teorías, de técnicas, perdón, y prácticas psicoterapéuticas por los ensayos que él nos daba y todo eso, ya que somos muchos. Entonces, por eso él optó porque sea evaluación, un cuestionario. es para cerrar, ¿verdad? Entonces, ahí se va a ver muchas cosas, ahí ya voy a tener una lista y dar tiempo a todos los compañeros a que puedan también mirar un poco el material, que no sea haciendo más, para que le demos también cierta importancia, porque eso es importante también, ¿verdad? Para la redundancia. Leer un poco una corriente diferente a lo que ustedes van a estar estudiando todo este año. Entonces les va a ayudar también a tener ciertas herramientas y Pro, me parece profe, bien. Voy a cambiar no voy a poner examen. sí, Sí, discúlpame, algunos compañeros nomás me escriben al privado y me dicen que quieren solamente 24 horas para evitar también, para evitarte problemas a vos. Sí, yo estoy de Entonces, acuerdo, profe. esa es la petición de la mayoría que no me escriben en el grupo, pero sí al privado y me piden que te transmita el mensaje que quieren 24 horas nada más. bueno, entonces se abre el lunes 14 de junio, creo que tiene que ser de las 6, por lo menos para tener el reglamento donde sea la mitad, más, es importante cumplir, por si entra la gente a controlar. Entonces estaría abierto, sí, creo que desde las 6 de la mañana, si mal no recuerdo. De 6 a 23:59. Y en este caso, el lunes 14 a las 6 y se cierra martes 15 a las 23:59. Ahí ya completamos 24 horas. Y si por ahí
la que me va a llamar la atención va a ser la coordinadora, ¿verdad? Entonces ahí, Más de 24 horas ya sería eso, profe. Sería como 36. Sí, se tendría que Exacto. cerrar martes a las 6 de la mañana. Martes a las 6 de la mañana. bueno, martes a las 6 de la mañana. Muy bien, entonces se cierra el martes. Sí, Profe, ¿y no puedes ver vos nomás allá eso con la coordinadora? Porque demasiado se está alargando y después nomás vemos el jueves en todo caso. y es importante discutir, es para que, no para satisfacer, sino para la comodidad de todos. Me cuesta mucho a mí imponer. No, yo entiendo. A mí, por ejemplo, me cuesta porque yo trabajo también y salgo súper tarde y me beneficiaría bastante poder rendir hasta tarde y que no se No, cuele la plataforma y todo eso, pero no, de hecho que va a ser para hasta las 20, asesorarnos nomás. de hecho que va a ser hasta las 25:59. Y si es hasta las 6 de la mañana, que son 24 horas, entonces tenés todo el lunes a la noche. Tener la madrugada y todo Joseca para rendir y no se va a colgar la plataforma. En Dale, ese caso, profe, está. bueno, seguimos entonces, para no perder. Bueno, eh, a ver, el nacimiento y desarrollo del yo tiene lugar en el área de lo interpersonal. Estamos presentes uno ante otros. El otro es lo que me hace a mí, por así decirlo, el rol que estoy desempeñando. El paciente que está frente a mí es lo que hace que yo sea terapeuta, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa también ahí. Pero convengamos que acá nosotros no hablamos de jerarquía. Los eventos que surgen en un encuentro terapéutico siempre deben ser tratados en el aquí, ahora y entre nosotros. Es decir, ay, está fuerte. A ver si, ahí está. Bueno, entonces, eh, todos los eventos, ya sea del pasado o en realidad del futuro, porque tiene fantasías, entonces se va a trabajar entre nosotros y en un tiempo, en el único tiempo que tenemos. El encuentro implica una alta exigencia profesional por el dilema que acabamos de leer y responsabilidad ética por parte del terapeuta respecto a la conciencia de su participación en el mundo experiencial del paciente y en la relación terapéutica. Y como esta última puede influenciar la experiencia inmediata del paciente, fíjense la responsabilidad que tenemos. Esta relación terapéutica puede influenciar en la experiencia inmediata del paciente. Es decir, esa relación que tenemos en ese momento, esos 45 minutos o 30 minutos, una hora, depende de ustedes cuánto le quieren dar a cada sesión. Entonces, eso puede influenciar en la experiencia del paciente. Por eso es que le dije hace rato que cuando relató todo, hablamos todo, cerramos la sesión y me dice, me quité un peso de encima. Y lo que le espera en la casa, pero por lo menos en ese momento se siente de una manera diferente. Y lo importante es que haya esa diferencia para que justamente la persona pueda experimentar de que soltando ciertas cargas se siente mejor, o por lo menos se siente diferente. La presencia, al estar presente, es la que permite comprender y sentir en lo posible la experiencia de ser de otra persona. Convengamos que la presencia, el estar ahí, con todas las cualidades que ya habíamos hablado, conversado, leído, va a hacer que yo pueda no sentir lo que siente la persona, pero sí puedo, otra vez parece una contradicción, pero puedo sentir cómo se siente eh, con por la forma como me está manifestando su sentimiento. Si veo alguna contradicción entre lo que dice y su forma de decirme, entonces tengo que hacer notar eso. Hoy en uno de los relatos, por ejemplo, escuché, no, ya a mí ya no me interesa esa persona, no quiero saber más nada, ya sí le amo, pero no me interesa. Bueno, a ver, ¿cómo es que yo voy a amar a una persona y voy a decir que no me interesa la persona? Y estoy revisando su estado de WhatsApp constantemente. O sea que, ¿cómo se entiende eso ahora?
Entonces, si nos detuvimos un tiempo, le dedicamos para aclarar eso. Entonces me dijo, no, pero no se da cuenta que yo estoy revisando. Sí se da cuenta, a no ser que ponga el no lector ese de que, para que no aparezcan las rayitas azules, pero sí se da cuenta la persona que revisaste su estado, la hora y todo. Pero yo no puedo ver nomás que esté en círculo azul. Yo quiero revisar. Y bueno, entonces es importante que lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo y lo que hago estén en coherencia. Porque no puedo, no sé cómo sería amar a una persona y decir que no me interesa. Entonces ahí está en un dilema la persona. Eso se tiene que aclarar. Entonces por eso justamente a veces quiere evitar la experiencia. Pero acaba de decirme que le ama. Entonces, todas esas confrontaciones, así que en un primer momento es suave, en realidad es para que la persona se dé cuenta de sus sentimientos, de sus emociones y de lo que está haciendo. Que en realidad lo está haciendo conforme a lo que está sintiendo. Porque si no le interesaba a la persona, ¿para qué va a estar revisando, controlando, por así decirlo? Existencialmente, la verdad siempre implica la relación de la persona hacia algo o hacia alguno. Y el terapeuta forma parte del campo. De Kurt Lewin, psicología social, que se leía el campo vital. En ese campo, llamémosle al campo el consultorio, en nuestro caso como es psicoterapia. En ese campo estamos dos personas, a no ser que estemos haciendo terapia de pareja. Ese campo relacional del paciente. En realidad no puede el terapeuta ver al paciente a menos que participe de su campo experiencial. Esa conexión tiene que haber, que es la relación, que es la alianza terapéutica que se forma. Eso es muy importante. No es que el consultorio de este modelo son solamente de 2 sillones. Yo tengo un sillón para 2 personas por si vengan en pareja. Y mi silla enfrente, ¿verdad? No hay escritorio, no hay nada ahí enfrente, al costado, una mesita, creo que ya les conté, ahora hay alcohol y todo eso, que la mesita, papel, todo eso. Pero participo, no hay una barrera física entre el paciente y yo en este caso. Participar en el campo experiencial del paciente solo se refiere a atender, captar y comprender la forma en que el paciente se vivencia y conoce a sí mismo su relación terapéutica. Entonces, eso es participar del campo experiencial, atender. Por eso les decía que cuando de repente atendemos muchas personas en un día, el trabajo mental que hacemos, independientemente de la corriente que tengamos, la verdad que es significativo. Porque tengo que estar atendiendo a lo que me dice, a cómo me dice, comprender, justamente para que pueda hacer las preguntas, que sean preguntas empáticas, pertinentes. Entonces, el trabajo que se hace es realmente importante por parte del terapeuta. Si mientras... Profe, una consulta. Sí, ¿Y cómo, profesor, retenés el cliente viene, te manifiesta su estado de ánimo, todas esas cosas, y cómo, profesor, manejas la siguiente sesión? ¿Te recordás de lo que te dijo o empieza de cero? ¿Cómo es esa parte, profe? por ejemplo, hay casos en donde eh, como que se da a entender de que en la próxima sesión vamos a seguir hablando de este tema. En realidad yo nunca dije esas palabras en terapia, pero como que el cliente como que entiende así, pero yo no digo eso, porque cada sesión en esta corriente se tiene que cerrar y se tiene que ir con un darse cuenta, ya sea de algo o de nada. Porque la vez pasada, pero contestando concretamente a tu pregunta, no, yo ya no le toco más el tema anterior. Le pregunto qué tal, cómo te fue en la semana, y ahí ya empezamos a hablar. Y vamos a hablar de lo que surge en el paciente. A no ser que, no me acuerdo haber dejado de una sesión a otra un tema pendiente. Tipo así, vamos a hablar esto en la próxima. No, ahora que pienso, no me acuerdo haber hecho eso.
no, siempre se cierra la sesión. Por ejemplo, estoy con un caso, y para que se den cuenta de que a pesar de que no se trabaja todo, porque es imposible trabajar todo en una sesión, pero sí se tiene que cerrar la sesión. No hay que dejar los asuntos inconclusos, o sea que me expresé mal. No hay que dejar abierto al paciente, eso es lo que no hay que dejar. Entonces estoy atendiendo en este caso es un varón de 32 años, y en un mes murió su hermana, en realidad dos hermanas, y una de ellas estaba embarazada. Murió su papá y murió, la última en morir fue su mamá. Entonces, no tuvo tiempo de la despedida, que es tan importante para el proceso de duelo. Entonces, sí vamos a trabajar eso uno a uno, capaz en obviamente una sesión, una persona, otra sesión, otra persona. Eso sería esquematizar. Pero yo le voy a preguntar con cuál le gustaría trabajar primero, cuando nos volvamos a encontrar. Entonces ahí va a elegir él. Y una vez que haga esa elección, ahí vamos a trabajar eso, para que se pueda cerrar ese asunto de la despedida y podamos ir caminando o ir fluyendo en el proceso de duelo. Porque le pasó hace un mes nomás. Entonces es muy nuevo. Pero sí, en ese caso sí vamos a través de un ejercicio vivencial. Entonces se tiene que despedir de estas personas queridas, para que él pueda ir procesando el duelo, si no se va a estancar. Profe, Sí, pero imagino luego también que si fuese otro tipo de situación la de una persona, ¿verdad? Dejar sin cerrar la conversación puede llegar a producir ansiedad. De hecho, la persona que llega a lo mejor está luego con un pico de ansiedad más de lo normal, ¿verdad? Y no hablar de algo que necesita y decirle vamos a dejar para la otra sesión debe ser complicado para esa persona, o sea, no creo lo que se pueda. O sea, ciertamente cada terapeuta, como dice usted, ¿verdad? Debe manejar su consultorio, pero sería ideal que nosotros entendamos que eso no debería ser así. A mí usted la va, parte sí, perdón. que me suele preocupar también es cuando llega el tiempo, ¿verdad? Esa parte que yo no sé cómo he de llegar a manejar, porque también está el respeto al siguiente paciente que va a estar esperando a lo mejor, ¿verdad? O sea, cómo manejar cuando ya llega el tiempo del paciente y estamos en una conversación así muy importante para esa persona, ¿verdad? Cómo cortarle, cómo no cerrar, por ejemplo. Eso, por ejemplo, yo no sé, hasta hoy día no sé cómo se soluciona. Ok, voy a contar, pero antes de contarte, quiero preguntarles algo al grupo. Ustedes dieron consejería, ¿verdad? Con la profe Sí. Celta. Sí, profe, sí. Ok. En esa materia ustedes nos dieron resumen, tipos de preguntas que yo les había facilitado el video. Ustedes no desarrollaron eso con ella. El- Ok, tipos de preguntas, por ejemplo. Preguntas abiertas, cerradas, capciosas, retóricas. Todo ese tipo de preguntas que el terapeuta tiene en mente, ¿verdad? En qué momento preguntar, todo, para qué voy a preguntar, toda esa hipótesis que al escuchar un caso uno se arma. Entonces, yo puse acá en nuestro programa por si no se había desarrollado, como pidieron ustedes, la actitud del terapeuta y todo ese tema. Entonces, si no tocaron, podemos tocar ese tema. Ahora, concretamente a tu pregunta de cómo cerrar, cómo manejar el tiempo, eso sí maneja el terapeuta. Entonces, independientemente a que, vuelvo a repetir, no se puede solucionar la situación conflictiva complicada en una sesión, pero sí se tiene que cerrar. Entonces, cuando escucho el relato, la primera vez, por así decirlo, ahora él habla,
y como bien lo mencionaste, tiene expectativas y, por supuesto, el nivel de ansiedad un poco más, entre comillas, de lo normal. Entonces, habla. A veces, el relato más largo que escuché una vez fue 15 minutos. Yo hice silencio 15 minutos y como tengo un reloj de pared atrás del paciente, o sea, voy mirando y controlando la hora también. Porque es cierto, hay que respetar los horarios. Entonces, le hago un resumen una vez que me dio la oportunidad de hablar, porque es la primera sesión y todavía no estamos en esa fase de confrontación, por ejemplo. Cuando hay confrontación, sí, pero no, cuando no es todavía esa fase, entonces sí le escucho todo. Después yo le hago un resumen de lo escuchado. Ella ya estoy calculando el tiempo, porque como bien dijiste, cada terapeuta de su teoría va a saber cuánto tiempo le va a llevar trabajar sobre una situación X. Entonces, una señora que atendí tenía 5 problemas, por así decirlo. Es decir, 5 situaciones que vamos a trabajar o que ella quiere trabajar. Y me relató todo en una sesión, esas 5 situaciones. Porque tengo un problema con mi marido, tengo un problema también esto, tengo una relación extramarital de hace 10 años, tengo problemas con mi hijo, tengo problemas, bueno, muy bien. Entonces se cayó y le dije, por todo lo que usted me dijo, entiendo o entendí o escuché que le gustaría que trabajemos sobre esto. Y le cito las 5 situaciones para que yo conozca y para que yo confirme lo que yo estoy pensando. Porque al fin y al cabo el que me va a confirmar o el que me va a negar es el cliente. Sí Entonces probablemente, le digo, nos va a llevar más o menos 5 sesiones, 6 sesiones, 8 sesiones, depende de lo que uno escuchó, para ver algunos cambios. Entonces me dice, sí, me parece bien. Entonces estoy controlando el tiempo a la par. De hecho que estoy resumiendo una sesión de 45 minutos en esto, ¿verdad? Entonces al final yo le pregunto siempre para cerrar la sesión, en este tiempo que hemos conversado, ¿de qué te diste cuenta? Teniendo en cuenta de que un darse cuenta apunta a una elección, va a elegir moverse o quedarse. Y me doy cuenta que esto. O me doy cuenta que hablar de mi problema me relaja. Pero cerró con un darse cuenta. ¿Se solucionó el problema? No se solucionó todavía ningún problema. Pero el paciente no se va abierto. Se cerró la sesión. No es que tipo película, mira tu reloj y decir, bueno, llegó tu hora, nos vemos la próxima semana. No es así ese corte abrupto, sino es un corte, es un cierre lo que se hace. En realidad no es un corte, es un cierre. Y todo eso que comentó el paciente, esa es la riqueza del cerebro, de la mente, es de que lo va a ir pensando. Y a veces hay pacientes que hacen su darse cuenta en la semana. Entonces cuando nos volvamos a encontrar, ya me comenta eso. Y ahí va fluyendo las sesiones. Pero el reloj está para mi manejo, no para que eleve mi nivel de ansiedad. Y tampoco me preocupe si está llegando la hora y ¿qué hago? Yo digo 45 minutos máximo le pongo cuando me pregunta cuánto dura una sesión, porque puede durar 30 minutos. Porque la situación que vamos a trabajar, la siguiente situación que vamos a trabajar, no me va a dar trabajar en 15 minutos, no me da el tiempo. Ya va a venir tu mamá. Pero es que, Bueno. Vale, vamos, vení hacia acá. Por lo tanto, cierro la sesión en 30 minutos. No hay problema en eso. No sé si te respondí, yo no he visto quién. Profe, Sí, perdón que le interrumpa. Una consulta en cuanto a eso. Yo había consultado con un terapeuta de Gestalt y, o sea, él me había dicho justamente la forma de cierre, qué sé yo, bueno, hasta acá vamos a llegar, así como usted me dice, ¿qué es lo que te diste cuenta? Qué sé yo. Y después él me decía, de repente, si es que vos en la semana
hay algún tema, algo que se te viene otra vez a la cabeza sobre lo que hablamos, o algo que te olvidaste, algún detalle, podés escribirme en el WhatsApp y yo ya tengo eso agendado como el primer tema para la otra sesión. ¿Eso es correcto, profe? Porque tú sabes que siempre me llamó la atención eso de que el terapeuta tenga tu número privado, por decir así, y que te haga menciones en momentos o ante situaciones que de repente vos le querés consultar sobre en el acto, por decir así. No sé si eso, o sea, esa sería mi pregunta, si está bien eso que en ese momento hizo el terapeuta o no se suele hacer. Yo voy a hablar de mi experiencia nada más, independientemente de que haya terapeutas gestálticos, yo voy a hablar de mi experiencia. Yo no hago eso, Ok. a no ser que sea pensamiento suicida lo que estoy trabajando. Entonces, ahí sí, en la sesión, y sí tiene mi número privado ahora. O sea, mi número en realidad no es privado porque está en Facebook, así es que todo lo que uno pone en Facebook es público. Y es el único número que tengo. Entonces, no hago yo no hago eso, porque la teoría a mí me enseña, así como les dije, se cierra la sesión y la mente va trabajando. Y ese darse cuenta que hace el paciente, que de hecho uno de los objetivos gestálticos es el fomentar, el facilitar el darse cuenta en el paciente. Somos facilitadores. Entonces, esta corriente específicamente de la Gestalt. Entonces, si se da cuenta de algo, va a actuar en consecuencia. No necesita escribirme. Yo no le pido eso. Pero ese es por eso le decía la idiosincrasia de cada terapeuta. Es diferente por más de que manejemos la misma corriente, pero la forma de aplicar probablemente sea diferente. De hecho, que para estas corrientes uno tiene que haber hecho su proceso Genial, profe, muchísimas gracias por la aclaración. a las órdenes. La presencia se refiere a una actitud de apertura a la experiencia hacia uno mismo y el otro de forma simultánea. Vuelve a tirarnos un poco acá entre líneas el dilema. A partir de una vivencia y entendimiento de la situación existencial que se está compartiendo en el momento presente. Una pregunta que acá va a rondar la mente del terapeuta es sobre qué basa su existencia el consultante o la consultante. ¿Cuál es la base de su existencia? Y eso pues es lo que él o ella va a descubrir en este contacto psicoterapéutico que estamos teniendo. Entonces, por eso que cuando uno lee a Rollo May, que uno de los psicólogos existenciales, los primeros a decir el proyecto de vida. ¿Cuál es el proyecto de vida? Es decir, ¿sobre qué basas tu existencia? Que si eso te llegara a faltar, en realidad tendrías una crisis existencial. No es solo una crisis nerviosa. Entonces yo tengo que saber también como terapeuta en qué baso mi existencia, ¿verdad? Esta actitud sigue un proceso dialéctico y hermenéutico que implica la constante captación y clarificación de los y reacciones de quién, por parte del terapeuta acerca de la experiencia del paciente para no involucrarlo indiscriminadamente en la relación terapéutica. Yo creo que en un primer momento dijimos, mis creencias, mis valores, mis opiniones son mías. No voy a trabajar desde esa perspectiva. Voy a trabajar desde la teoría que manejo. Por eso justamente de la clarificación de los prejuicios. Entonces, si yo escucho un caso y que me mueve la estantería, como se dice, yo les aseguro que al día siguiente le llamo a mi psicólogo. Y lo he hecho sin ningún problema. Porque algo yo no me estoy dando cuenta en mí. Por eso es que me movilizo o me identifiqué con el caso. Me abstuve de hacer el comentario, sabes que experimenté, porque eso lo tengo tan arraigado en mi mente de que no puede ser. Entonces,
sí consulto. Entonces, al hablar con otra persona, al manifestar lo que yo sentí en el contexto psicoterapéutico, entonces va a emerger la figura que estaba molestando o la figura que me movilizó y lo puedo trabajar eso. Porque si yo no estoy en contacto conmigo mismo, no puedo tampoco estar en contacto con la otra persona. Y eso es lo que se busca acá. La actitud sentimental solo se basa en una resonancia subjetiva de la otra persona por medio de la identificación y la proyección, sin prestar atención a los aspectos prácticos y objetivos implicados en su experiencia. Entonces, no pasa por el sentimentalismo acá. Por eso que hay una frase bastante fuerte, digo yo, para las personas que de repente no nos conocen. Ese es tu problema. El problema de quién estoy escuchando, criterio de realidad. El problema del consultante. Por lo tanto, no es mi problema. Y al escucharlo así, bueno, ¿cómo si sos psicólogo encima? ¿Cómo no te va a importar? No, no, es que me importa. No me importa. Me importa. Pero esos 45 minutos voy a estar conectado con esa persona. Por eso cuando leíamos Gestalt, si mal no recuerdo, la persona ya tiene la capacidad de contacto retirada. Terminó la sesión, va a entrar otra persona con otra situación. Y si yo me quedé fijado con la consulta anterior, entonces no voy a prestar atención. Si yo digo, ay, que muchos problemas tiene, le tengo que ayudar, a ella me fui al más. Entonces, ahí, de parte del terapeuta, aparece esta actitud sentimental. De parte del consultante puede aparecer, hay problemas si es que aparece. De hecho, que muchas veces, o sea, que van a experimentar también ustedes en su práctica, de que se siente tan cómodo como el consultante con usted, de que va a decir, ojalá mi esposa fuese como usted, ojalá mi marido fuese como usted. Está haciendo una identificación del ideal que él o ella quiere, porque encuentra una persona dispuesta a escucharla. Y se olvidó de que pagó para que se la escuche. De ahí la necesidad de revisar los propios cimientos experienciales sobre los cuales se basa y desarrolla el cuerpo conceptual que se posea, situación que muchas veces no se realiza por darse ya por sentado que el propio marco conceptual de referencia valida automáticamente la propia experiencia y percepción de sí mismo y del mundo. Cuidadito con esto, por lo menos de estas corrientes. Acá, obviamente es importante tener un marco, pero ese marco teórico a mí no me asegura, y como dice textualmente, no me valida automáticamente mi propia experiencia y percepción. Eso lo voy a vivenciar en ese contexto, y esa vivencia va a ser única, original e irrepetible, por más que esté trabajando con la misma persona, porque se va a ir trabajando y tocando diferentes temas. Y si hablamos de diferentes personas, bueno, ¿qué es lo que vamos a decir? Si es otra persona que está con su, cómo es que yo voy a estar sintiendo lo que estaba sintiendo con la otra persona, voy a sentir otra cosa. Estoy abierto justamente a la experiencia, a compartir ese viaje que quiere emprender el consultante a su interior. Y yo asumo el rol de facilitador, nada más. Pero se dan cuenta todo lo que tenemos que tener en cuenta para ser ese facilitador o facilitadora que realmente le sirva al consultante. El preocuparse por la técnica y por los mecanismos e impulsos, sí tiene importancia y se hace necesario, pero igualmente importante es que esta preocupación se sitúa en un nivel distinto del de la comprensión, y en el momento presente de la relación, esta última es la que debe primar, es decir, la comprensión. En estos modelos, la conducta se describe, no se explica. Yo soy así porque así me criaron, porque. Entonces, para que cuando me habla así un cliente, me está hablando desde su intelectualidad, es decir, es su intelecto,
desde su conocimiento. Eso lo tengo que conectar con el sentimiento. Entonces se calla y le digo, ¿cómo te sentís en este momento que me estás hablando de ese tema? Para hacer la conexión. O si no, vamos a trabajar nomás el intelecto, explicando toda la conducta. Como si fuese que al explicar que al conocer se solucionasen los problemas. Yo sé para qué sirve un clonazepam, sé para qué sirve una novalgina. Sé, ¿me curo con saber? ¿O tengo que ingerir el medicamento para que surja efecto en mi cuerpo? ¿Se dan cuenta? Que el conocimiento per se o por sí mismo no cura a nadie. Por eso es interesante y da gusto cuando el cliente googleó, por ejemplo, porque escuchó o porque alguien le dijo, chico, vos estás muy ansioso o vos tenés problemas, qué sé yo, de personalidad. Escuchó, le dijo a alguien, empezó a googlear y ya te viene diagnosticado. ¿Quién es diagnóstico? Es igual como automedicarse. Entonces, ahí es donde se da esta situación de que el conocimiento por sí solo no te puede curar. Cuando me dice, yo sé que tengo que hacer terapia y entonces a ver qué se gana. Saber, no más. La razón en el contexto de la psicoterapia debe ser usada para pensar al ser humano a partir de su experiencia y situación concreta y no al contrario. Es decir, pensar al ser humano a partir de abstracciones o generalidades estadísticas, ya que esto diluiría la particularidad y sentido de la experiencia en una abstracción teórica generalizada de igual forma para toda la humanidad. Hago yo mi ficha y le pregunto, ¿cuántos años tiene? 55. Las personas de 55 años de edad tienen esta propensión, Ya tengo, ya me formé todo, ya una idea de la persona. No olvide su experiencia, de sus sentimientos, de lo que piensa, de lo que cree, de cómo está vivenciando esa edad. Por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que está queriendo decir. No le encasillamos dentro de las estadísticas, sino que lo vamos a tratar, así como dice, individualmente. Por eso Jung cuando habla de la individuación que se da en la edad adulta, justamente la persona se convierte en un individuo que piensa, que existe de motu propio, es decir, ya por sus propios medios. Por eso él habla de que solamente se puede llegar a la individuación en la edad adulta, no puede un adolescente llegar a esa etapa. Entonces, le estoy teniendo a un adulto conmigo que de acuerdo a la teoría ya tiene que ser un individuo, pero encuentro que tiene dependencia emocional hacia otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí se tiene que trabajar. Si yo tuviese en cuenta solamente la edad y de acuerdo a la psicología del desarrollo, lo que fuera otra teoría, y digo yo, no, a esta edad ya tiene que estar así, y le digo eso, no, pero a tu edad ya tenés que estar así. Imagínense lo que crearía eso, siendo que su experiencia es totalmente diferente. Se debe atender al ser humano como ser en el mundo y así no anticiparse a sacar conclusiones a priori sobre la persona. La función del terapeuta es aportar una presencia que constituya un mundo humano en el que el paciente no solo pueda encontrar la polaridad de la relación yo-tú, sino que deba hacerlo. La relación terapéutica es yo-tú. Esa diferenciación se tiene que manejar. Por eso le dije hace rato, el problema de quién los estoy escuchando. El problema del paciente, que no es mi problema. Pero estudiamos todo, somos profesionales del área, ofrecemos un servicio. Por lo tanto, me voy a entregar a ese tiempo, a ese momento. El paciente necesita una experiencia, no una explicación. En este sentido, se debe dejar en claro que cuando se habla de empatía o presencia, estas son una forma simbólica de mostrar la urgente necesidad de ubicarse en el plano de la situación existencial del paciente y no como un ser desligado de la experiencia de ser en el mundo de este paciente al ubicarse teóricamente por encima de él o ella, ¿verdad?
al saberse o creerse que uno sabe, está con mayor conocimiento. Es para fundamentar un poco lo que ya estábamos diciendo. Obvio que es importante conocer una o dos teorías psicoterapéuticas, pero el conocimiento en sí no le ayuda a nadie. Se tiene que llevar a la práctica. Por eso no se explica, por eso se describe el comportamiento. Porque si vamos a quedarnos en la explicación, yo puedo dar toda una sarta de explicación y le suelto al cliente así. Se trata de que el paciente, a partir del encuentro real, pueda vivenciar igualmente su existencia como real y sentir sus posibilidades de ser antes que atender a cualquier tipo de explicación lógica o causal. Entonces, cuando este muchacho me decía que consumía cocaína y todo ese tema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que tuvo o a qué se debe el hecho de tener tanta capacidad? Porque hay que también trabajar la autoestima, tanta capacidad de elegir dejar durante 2 meses. Entonces, resaltar lo positivo, no quedarnos con que este consume o está en contacto con sustancias ilícitas y todo ese tema. Y como es un profesional universitario, entonces automáticamente ya me dijo, dejé de consumir drogas ilícitas para consumir drogas bajo receta, que es el clonazepam en su caso. Se trata de integrar el conocimiento a la experiencia de sí mismo como aquel que posee dicho conocimiento. Es lo que dijimos hace rato. Ahora ustedes se están cargando de conocimiento, no con esta materia, con todo lo que vimos desde el cursillo. ¿Cuándo van a poner en práctica ese conocimiento? ¿Cuándo van a experimentar el día en que ustedes estén frente a frente con una persona? Y más todavía si un consultorio privado. Porque ahí está el esfuerzo de cada uno, la elección que ustedes hicieron. Y vuelvo a repetir, independientemente a la corriente que ustedes elijan. A partir de esta experiencia, el paciente queda existencialmente de cara a las distintas posibilidades presentes para crearse. Porque uno pues va creándose como persona, no creyendo, creándose como persona o como profesional, en nuestro caso. Ustedes están haciendo este curso, van a hacer otro, van a pasar todo, van a defender su tesis, hacen todos los papeleos legales, licenciado o licenciada en psicología, con énfasis en clínica. Entonces, imagínense el titulazo que van a tener. Profe, Sí. Sí, te escucho. Seguimos porque parece que se... espera ahí un rato, profe. Se me apagó mi micrófono más y después se me volvió a encender. Ah, bueno. Te Yo escucho. tenía una pregunta, profe. Te escucho. No sé nomás si viene tanto al tema, ¿verdad? Pero ¿cómo se puede intervenir de repente en las personas que ahora no se quieren vacunar, ¿verdad? Y tienen esos pensamientos conspiranoicos y cosas así. Ay, Dios. La verdad que es una pregunta difícil lo que haces. Porque escuché un comentario que, por supuesto, no hice ningún comentario, pero dice, no me voy a vacunar porque es la marca del 666. Y yo me quedé así medio que, bueno, entonces yo ya tengo la marca, dije, ¿verdad? De esta persona. Pues yo ya me vacuné la primera dosis, ya me puse, ¿verdad? Entonces, es importante el criterio de realidad acá. Ahí partimos de que, ¿qué es el COVID para esa persona? ¿Qué es? Y si yo le considero a la influenza como una enfermedad y hay una vacuna contra eso, me puse, entonces, ¿cómo estoy considerando al COVID? Y ahí entramos justamente a la percepción que tiene de la realidad. Entonces, no sé, el noticiero me está mostrando, el informe del Ministerio de Salud me está mostrando algo. Independientemente de que el virus haya sido laboratorio, a que haya sido Bill Gates, a que haya sido quien sea. Lo que sí que puede matar.
Esa es la realidad que tenemos. Y cuando me vacuné, yo pregunté realmente qué hace o qué evita la vacuna. La primera dosis me dijo, te evita, ¿cómo era? Evita terapia intensiva. Eso es lo que evita. La segunda dosis, me dijo la enfermera, va a evitar que uses oxígeno. Pero en ningún momento me está diciendo, no vas a tener COVID. Sí voy a tener, pero con los síntomas relativamente leves. Eso es lo que me quiso decir. Y le hice el reflejo al preguntarle eso. O sea, que lo que me está diciendo es que voy a tener COVID, pero con síntomas más leves. Sí, me. Entonces, trabajaríamos el criterio de realidad de la persona. Y si es que no hay apertura a ese criterio de realidad, ¿qué podemos hacer? No le podemos obligar. No sé si te respondí. Perfectamente, profesor. Como escuchaba nomás demasiado y yo ya quería saber qué opinaba sobre eso, ¿verdad? Discúlpame por interrumpirte, profesor. Por favor, yo le dije que el micrófono abierto. Y así Eh, amenizamos un poco la clase y no me paso leyendo la diapositiva. Compartimos experiencia y todo ese tema que tiene mucho que ver con la actitud del terapeuta, o lo que por lo menos en mi caso lo que yo creo, ¿verdad? Y eso trabajaría si viene a consulta con ese motivo. Eso trabajaría. Desde la percepción, desde la creencia que esa persona tiene respecto a la enfermedad. pero, profe, esas conductas también nosotros podemos utilizar de ejemplo así, ¿verdad? Con lo que vos acá nos estás explicando, ¿verdad? O en la clase. No, ese sí que no te entendí, a ver. Un poquito. Seguí nomás, después Ya, pregunto. ya llega nuestra hora, así de que ¿es ahora o la próxima clase? La próxima clase voy a plantear más bien mi pregunta y te pregunto. Bueno, voy a dejar de compartir. Entonces, a ver si alguien quiere animarse a hacer preguntas, comentarios para ir cerrando nuestro encuentro de hoy. Profe, yo otra vez. A mí demasiado me encanta la corriente gestáltica. Desde que conocí y tuve la oportunidad incluso de cuando estuvo el señor Salamá en la universidad, ahí me enamoré más todavía. Y cuando usted fue nuestro profesor, sí que enamoré lo, profe. Genial para mí, ¿verdad? Y la parte que a mí demasiado me gusta eso de que como terapeuta uno puede ayudarle a la persona a ese darse cuenta. Eso es lo que a mí demasiado me gusta. O sea que no imponer, no dirigir, no, ese es su interés o ese despertar ese algo que tiene adentro y que se ilumine por sí solo, ¿verdad? Porque cada persona, yo siempre pienso que somos luz y algunos estamos muy apagados, otros estamos muy encendidos, otros estamos a veces con esos altibajos, ¿verdad? Y eso de llegar a un consultorio y tenerle a alguien a quien contarle lo que nos pasa, el simple hecho, creo yo, ¿verdad? De que incluso escucharnos a nosotros mismos al estar contándole a otra persona ya es un gran camino o un gran paso para llegar a ese darse cuenta. Eso a mí me fascina y eso me quería decirle, profe, que me encanta eso de poder ser ese pedacito de ser que le ayudamos al otro a darse cuenta de las cosas, ¿verdad? Ese es nuestro rol, ¿verdad? El hecho Sí, de facilitarle a la persona. No le sí, quitamos para nada la existencia. Si bien hacemos preguntas, si bien cuestionamos, por eso que la forma en que uno pregunta es demasiado importante en terapia. Y bueno, chicas y chicos, vamos a encontrarnos entonces el próximo jueves a las 18:30 horas, que vamos a tener más tiempo para la gente que quiera y recuperar todo lo que tengamos que recuperar, porque después no tengo otra actividad. Entonces, yo solamente quiero reiterarles mi agradecimiento y el placer de compartir con ustedes, porque bueno, es algo que me gusta, y hacer algo que te gusta no tiene, no tiene precio. Muchas gracias por la atención. Gracias, profe.
Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Buenas noches a profesor. todos. Gracias. Profe, gracias. Gracias, profe. Igualmente. Profe, la profe Beatriz me escribió recién y quiere que revises tu celular. Dice que te está mandando mensajes y cualquier duda que tengas, te comuniques con ella. Ok, gracias. Dale, profe. Gracias por todo. Que tengas buenas noches y nos encontramos en 2 días. Así mismo es. Muchas gracias.